Buenos días, soy Encarnación Juárez Almendros de la Universidad de Notre Dame y voy a leer mi comunicación titulada La discapacidad en la temprana modernidad en la península ibérica. La discapacidad es un concepto inestable que cambia de acuerdo con las circunstancias históricas. Si a ello se le añade la falta de documentación de un grupo heterogéneo de personas con diversas dolencias y desperfectos, se puede entender la dificultad para reconocer el fenómeno en la temprana modernidad. Algunos investigadores e historiadores han negado que la discapacidad existiera como categoría antes de la Edad Moderna. También afirman que el discapacitado sería indistinguible de la inmensa población de pobres y que no existiría el fenómeno de la exclusión social asociado a la diferencia corporal. Sin embargo, los indicios históricos indican la presencia de la discapacidad en la época preindustrial, entendida como una compleja combinación de afecciones corporales y respuestas sociales. Especialistas de diversos campos han propuesto varios paradigmas para explicar la conceptualización de la discapacidad a través del tiempo. Las definiciones más establecidas son los modelos religiosos y médicos. El paradigma médico asume que ciertas condiciones somáticas producen un deterioro de funciones físicas o sociales y como consecuencia la intervención de la comunidad debe consistir mayormente en la cura y rehabilitación, así como en programas de asistencia. El modelo tradicional considera las deficiencias físicas o mentales tragedias personales que necesitan superarse o ser tratadas. De forma similar al modelo médico, las aproximaciones religiosas y la práctica de caridad medieval imaginan la discapacidad como ocurrencias personales que necesitan ser curadas por medio de milagros o por el perdón de los pecados. En la concepción religiosa medieval, el pobre lisiado, generalmente objeto de lástima y de caridad, tenía una predeterminada función sagrada en la sociedad. Desde el principio del siglo XVI, el desarrollo de la asistencia pública y sanitaria, así como los programas de institucionalización, se conectan también con el modelo médico, cuyo objetivo era resolver el problema de los cuerpos defectuosos e improductivos. En oposición a los modelos dominantes, activistas e intelectuales contemporáneos, pertenecientes al movimiento por el derecho de los discapacitados, han desarrollado otras conceptualizaciones. Por ejemplo, en la década de los 70 en Inglaterra, la Union of the Physically Impaired Against Segregation propuso el llamado modelo social de la discapacidad. Este modelo propone que los problemas corporales o mentales no son la causa de la discapacidad, sino más bien las limitaciones estructurales y las barreras ambientales. De forma similar, en los Estados Unidos, The Society for Disability Studies, creada en la década de los 80, reconoce los derechos de las personas con discapacidad y denuncia las actitudes negativas de la comunidad hábil. Estos movimientos señalan que las ideas y restricciones sociales son opresivas y discriminatorias y afirman que es la sociedad la que inhabilita a los individuos. Aunque el modelo social ha sido criticado por no tener en cuenta el cuerpo mismo y las experiencias personales, no obstante ha sido crucial en nuestro presente para empoderar políticamente a las personas con discapacidad. Como resultado de estos movimientos, influyentes organismos y leyes en el mundo occidental han incluido el factor de la discriminación en sus definiciones de la discapacidad. En la temprana modernidad de la península ibérica, el fenómeno se conceptualiza de acuerdo con los paradigmas médicos y religiosos vigentes. Sin embargo, cuando se aplican los modelos contemporáneos, se observa que ciertas condiciones mentales, físicas y sensoriales, así como los impedimentos y actitudes de la comunidad, eran también componentes que contribuían a crear la discapacidad.
Aunque hay que interpretar estos factores en su contexto histórico y cultural, el denominador común es que los individuos con discrepancias somáticas generaban juicios sociales, estigmas y discriminación. A partir del siglo XVI, la diferencia corporal ha sido el objeto de inspección, diagnosis, medición, rehabilitación y regulación. Es decir, se le ha aplicado técnicas similares a las estrategias biopolíticas características de la edad moderna que apunta Foucault. La explicación de específicas deficiencias físicas en la Iberia premoderna reflejan el esquema jerárquico social. Las personas pertenecientes a los más altos estratos sociales disfrutaban del apoyo económico y familiar, mientras que los grupos desventajados, tales como los pobres, las mujeres libres, los niños abandonados y los viejos, eran frecuentemente juzgados y excluidos. Por ejemplo, durante la Edad Media en España, los leprosos fueron comúnmente considerados disolutos y aliados a los judíos, despojados de sus posesiones económicas y encerrados en los hospitales de San Lorenzo. Desde finales del siglo XV hasta avanzados el siglo XVII, la epidemia de sífilis afectó a todos los estratos de población. Sin embargo, las mujeres que vivían fuera de las normas, como las prostitutas, fueron específicamente acusadas de producir y propagar la enfermedad. Existía una gran desconfianza de las mujeres menopáusicas pobres, denunciadas frecuentemente de dedicarse a actividades lujuriosas y diabólicas. De hecho, muchas de las víctimas de la caza de brujas a finales del siglo XV en Europa fueron viejas indigentes. Ciertas condiciones neurológicas y mentales se explicaban como resultado de la influencia diabólica. Como consecuencia, muchas mujeres visionarias fueron a menudo condenadas a la hoguera. Todos estos ejemplos muestran que el rechazo social, la estigmatización y los juicios morales en relación con ciertas enfermedades y deformidades afectaban especialmente a algunos grupos sociales. Aunque muchas de las dolencias y reacciones de la comunidad fueron específicas del periodo, estas ocurrencias demuestran también una persistente intolerancia hacia la diferencia que llega hasta nuestro presente. La discapacidad en la temprana modernidad puede ser indirectamente documentada a través de muchas fuentes, tales como las representaciones visuales y literarias, los testimonios personales, los discursos médicos y legales y los registros hospitalarios. Los escritos literarios no son documentos históricos per se, sin embargo, definitivamente reflejan reacciones personales y sociales, así como diversas interpretaciones de condiciones físicas y mentales. Las creaciones artísticas contribuyen a los diversos discursos que construyen la discapacidad en particulares periodos y situaciones. De hecho, la figura del discapacitado es omnipresente en literatura. Ciegos, paralíticos, sifilíticos y personajes moral y mentalmente excéntricos, generalmente de bajo extracto social, aparecen frecuentemente en las obras literarias. El tratamiento de figuras defectuosas muestra las específicas ideologías de la época. Durante la primera mitad del siglo XVI, España estuvo muy involucrada con los eventos y avances científicos europeos, pero la reacción a la Reforma Protestante, tras la consolidación de la llamada Reconquista y la expulsión de los judíos y musulmanes, reafirmó la ortodoxia católica de la sociedad española en todas las áreas del conocimiento y actividades artísticas hasta bien entrado el siglo XVII y XVIII. También aumentó la intolerancia hacia la comunidad de conversos y moriscos. Esta situación especial explica el hecho de que muchos de los personajes discapacitados pertenecen también a los grupos étnicos rechazados.
Por ejemplo, la prostituta Lozana, protagonista de Lozana Andaluza, escrita por Francisco Delicado y publicada en 1517, además de ser sifilítica, se retrata como una persona conversa y moralmente corrupta. Es decir, en la literatura ibérica, la creación jerárquica de identidades y exclusiones involucra una amalgama discursiva de género, religión, economía y etnia. En los textos ficticios, el cuerpo discapacitado presenta crisis individuales y sociales, desgracias y fracasos que demandan soluciones. Aunque la discapacidad permea muchas narraciones y se convierte en el factor determinante de la historia, como ocurre, por ejemplo, en la más importante novela española de la temprana modernidad, Don Quijote. Sin embargo, la literatura parece incapaz de proveer una resolución positiva al cuerpo deficiente, que es generalmente olvidado, castigado o reincorporado al orden social. Las representaciones literarias son siempre creaciones políticas y la interpretación de cuerpos imperfectos puede revelar los valores y sentimientos de la sociedad en específicas épocas. Además de las representaciones artísticas, otros discursos escritos de la época ofrecen conceptos sobre los cuerpos defectuosos. Las investigaciones sobre prácticas médicas, registros hospitalarios y organizaciones de asistencia proporcionan descripciones de los tipos y cantidad de enfermedades y defectos en la época. Los textos médicos, por ejemplo, suponen que el cuerpo ideal era el masculino, mientras que el cuerpo femenino se consideraba defectuoso, susceptible a las enfermedades y a la inestabilidad mental. La idea ampliamente aceptada de la inferioridad de las mujeres se apoyaba en la ancestral convicción de sus cuerpos imperfectos, lo cual explica también su posición social subordinada. La discapacidad se ha convertido históricamente, la discapacidad se ha conectado históricamente con los pobres. De hecho, algunos historiadores sugieren que de 10 a 25% de ellos sufrían enfermedades crónicas u otras condiciones somáticas en la temprana modernidad. Por esta razón, los discursos de socorro de pobres pueden iluminar el estado de los discapacitados indigentes en el periodo. Durante la Edad Media, los pobres fueron objeto de la caridad individual y servían una importante función en el sistema cristiano de salvación. No obstante, hacia finales de la Edad Media, el crecimiento exponencial de menesterosos que inundaron las ciudades, en consonancia con la naciente ética burguesa, contribuyó a crear una nueva concepción y actitudes hacia los mendigos. Los vagabundos empezaron a conectarse con riesgos sanitarios y con el desorden cívico y moral. En algunos municipios europeos, nuevas regulaciones determinaron que la responsabilidad de cuidar de las personas con problemas físicos y mentales pertenecía al gobierno en lugar de a la caridad individual. Los nuevos procedimientos forzaron detallados exámenes de los cuerpos destituidos para poder determinar la legalidad de los pordioseros. Puesto que los desórdenes corporales fueron a menudo la justificación para legitimar la mendicidad, muchos pobres se mutilaban y falsificaban sus apariencias. Por esta razón, junto al miedo general al contagio en un periodo con frecuentes oleadas de pestilencia, los mendigos enfermos o dañados despertaban la confianza y el rechazo. El movimiento europeo para aliviar la crisis de pobreza se refleja igualmente en la península ibérica con ciertas diferencias. Las propuestas para solucionar la crisis en la península oscilan entre la defensa del sistema católico tradicional de caridad y la implementación de políticas seculares que siguen el modelo de otras ciudades europeas. En España, los primeros programas de reforma aparecen en las regulaciones de Zamora y en la Pragmática Real de 1540. Entre otras sugerencias, las nuevas medidas recomiendan forzar el empleo de personas hábiles y requerir que los discapacitados se acojan en hospitales y asilos de pobres. Esta ambigua posición entre defender el sistema de caridad o acoger el sistema de beneficencia secular se refleja en los tratados escritos en 1545
por el teólogo Domingo de Soto y el fraile benedictino Juan de Robles. Más tarde, en la España postridentina, el canónigo Miguel de Giginta, en su Tratado de Remedio de Pobres, publicado en 1579, y el médico real Cristóbal Pérez de Herrera, en su Amparo de los legítimos pobres y reformación de los vagabundos, desarrollan programas de asistencia que enfatizan el control y encierro de los pobres discapacitados. Ambos pensadores se sitúan en una posición intermedia, pues apoyan la intervención de la Iglesia, pero también sugieren la creación de casas de merced y casas de trabajo para refugiar a los indigentes inválidos tras un examen físico. Giginta y Pérez de Herrera proponen el uso de modernas técnicas de control, de disciplina y de vigilancia. Sus planteamientos consideran que, puesto que los pobres impedidos no podían integrarse en la población activa, podían legalmente mantener la posición tradicional de mendigos, propiamente autorizados y marcados. Según estos escritores, los inválidos se consideran un grupo inútil en la incipiente burguesía que enfatiza el trabajo. En resumen, los discursos españoles del socorro de pobres delinean una imagen flexible entre la concepción medieval de los discapacitados como objetos de compasión y la idea precapitalista secular de entender los cuerpos como sujetos controlables y como herramientas del trabajo y producción. Aunque estos diversos discursos nos ofrecen asomos sobre cómo se entendía la discapacidad premoderna, la ausencia de datos fehacientes desde el punto de vista de los sufrientes queda obvia. Se conservan escasos testimonios personales aislados que denuncian las respuestas sociales adversas y las ansiedades internas que provocaban ciertas condiciones somáticas. En efecto, en la segunda mitad del siglo XV, Teresa de Cartagena, una monja castellana de origen judío y sorda, expresa en su Arboleda de los enfermos los dolorosos sentimientos de aislamiento e incomprensión causados por su sordera. En su autobiografía, Cartagena constata la típica actitud medieval de aceptar con paciencia una condición física decidida por Dios, pero también denuncia la abyección social que sufre como consecuencia de su estado. Aún más, la monja insinúa la existencia de una conciencia de grupo como enfermos, cuando valida otras formas alternativas de vivir con una discapacidad. Casi un siglo más tarde, la monja mística Teresa de Ávila, nacida en 1515 y muerta en 1582, que posiblemente sufría un desorden neurológico identificado en nuestro presente como epilepsia estática, refleja en su autobiografía El libro de la vida las dificultades de vivir con un cuerpo peculiar. En su libro, Teresa de Ávila habla de sus frecuentes problemas físicos en relación con gracias místicas, involuntarios éxtasis, visiones beatíficas o demoníacas, así como el oír voces y mensajes proféticos. En un periodo en el que la experiencia de tener epilepsia y visiones eran ocurrencias estigmatizadas, pues se sospechaba la intervención del demonio en el débil cuerpo femenino, Teresa de Ávila defiende con éxito su condición mental y física en contra de las aceptadas explicaciones. En consecuencia, la variada documentación directa e indirecta indica que aunque las desviaciones corporales se interpretaban de acuerdo con la ideología del tiempo, generalmente según los modelos médicos y religiosos, también evidencian que a partir del siglo XVI empiezan a surgir un concepto de la discapacidad comparable al que tenemos en nuestro presente. Las nuevas medidas profilácticas, las técnicas disciplinarias y la categorización de grupos reflejan la desigualdad de visión de los cuerpos. Con la excepción de los individuos económicamente independientes,
Los cuerpos discapacitados fueron objeto de examen, regulación, aislamiento y de evaluación. Los escasos testimonios constatan también la discriminación hacia la diferencia. Todos estos factores demuestran que lo que llamamos discapacidad en nuestro presente existía también en el pasado. Y muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.